Hermanos, buenos días, feliz día del Señor. Espero que estén bien todos. Gracias a Dios por estar aquí, todos reunidos en este lugar que hemos dedicado para la adoración al Señor. Así que, gracias. Vamos a Éxodo 25, siempre teniendo presente esta oración que cantamos, de poder ver el Evangelio en todas las Escrituras. Y entonces vamos a Éxodo 25 para eso. Y vamos a solamente llegar hasta el versículo 9. Éxodo 25, del 1 al 9. Si se dieron cuenta o tienen una idea de lo que sigue, la mayoría de los capítulos que vienen tienen que ver con el mobiliario del templo. Hasta el capítulo 40 vamos a ver todo lo que tiene que ver con eso, el tabernáculo y todas estas cosas. Hoy comenzamos esa sección hasta el capítulo 40. Éxodo 25 del 1 al 9. ¿Me siguen? Dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. El título de la enseñanza de hoy es el diseño de la salvación. El diseño de la salvación. Yo sé que ustedes han escuchado o leído estas listas de utilidades, beneficios o comodidades que los artistas piden. ¿Han escuchado? ¿Han leído sobre esas listas que los artistas famosos piden para hacer sus conciertos en tal lugar? Les leo algunas cosas, por ejemplo, de alguien. No voy a decir nombres, no me interesa decir los nombres de esos artistas. Por ejemplo, uno dice, o uno requiere, en sus listas, para cantar, dice que su habitación debe tener siempre una temperatura de 24 grados y disponer de un purificador de aire. Además tiene que estar llena el salón de rosas blancas, de velas con olor a vainilla, de botellas de vino blanco, Sauvignon, valoradas en $200 y champán cristal. Otro dice que tiene que tener 200 toallas, 13 salas de maquillaje y los asistentes vestidos exclusivamente de blanco. Otro exige a los organizadores una habitación especial para su gran colección de lentes, que ostenta entre los 4,000 pares, en la que es imprescindible que se cumpla con las condiciones de almacenamiento, cierta humedad y cierta temperatura. Su habitación debe contar con cubiertos de plata incrustados con piedras preciosas y frutas exóticas de América del Sur. Otro, para terminar, dice que debe haber 6 macetas de suelo con plantas con follaje denso, pero no árboles,
Las hojas deben ser voluminosas y uniformes, tanto cerca del tallo como en la parte superior. Además, los departamentos deben estar decorados con lirios blancos de la variedad Casablanca, con hojas gruesas y con composiciones a partir de decorados con lirios con fresias y rosas de color blanco, rosa pálido, con tallos largos. Tanto en el camerino como en la habitación del hotel, bajo ningún concepto puede haber artículos de piel. Además, es necesario excluir de su menú los platillos de carne. Algunos solamente de algunos requerimientos o comunidades que piden algunos artistas para su presentación. Estas listas y comodidades son, por supuesto, para complacer sus sentidos, emociones y orgullo. Es así. Es más, si yo fuera un artista famoso, también pediría esas cosas para complacerme y sentirme más especial que los demás. Con respecto a donde estamos en Éxodo, lo último que vimos la semana pasada fue a Moisés, tras entrar en medio de una nube, subir al monte. Eso fue lo último que vimos. Y esto sin duda se pone cada vez mejor. Primero vimos las instrucciones de la ley de Dios. Ahora vemos las instrucciones del lugar de Dios. Primero vimos las instrucciones de Dios sobre cómo debía vivir su pueblo. Ahora vamos a ver las instrucciones de cómo debía habitar Dios entre su pueblo. Y para eso, entonces, vamos a ver que ahora Dios llama a Moisés y le da su lista. Le da su lista para construir su habitación. ¿Qué es lo que quiere Dios para su habitación? Ahora, Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita del ser humano para sentirse especial, ni requiere de nosotros para deleitarse en sí mismo. Entonces, ¿cuál es la razón? Como ya leímos y como ya ustedes saben y han leído anteriormente, ¿cuál es la razón de tantos detalles esplendorosos? ¿Cuál es esa razón? Bueno, es que este diseño es un diseño de la salvación de Dios. Y como veremos en esta porción, este diseño tiene que ver con vivir en gratitud. Vamos a ver en esta porción eso. Este diseño de la salvación tiene que ver con que vivamos en gratitud hacia Él. Y también tiene que ver con vivir con Él. Vivir con Él. Y vamos a verlo así en dos partes. Versículos del 1 al 7 que acabamos de leer. El diseño de la salvación, vivir en gratitud. El diseño de la salvación, vivir en gratitud. En el versículo 1 y 2, Dios le habla a Moisés y le pide que los israelitas recojan una ofrenda para él de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Todas las ofrendas que hemos visto que las personas le daban a Dios o que Dios requería de su pueblo también son voluntarias y en gratitud a Él. Todas. No había una condena, como algunas leyes que leímos, no había una condena para aquellos que no daban con gratitud. No se les condenaba a la muerte. Lo que sí había era consecuencias por ser malagradecidos. Eso sí había. Fíjense, aún los diezmos antes del establecimiento de Israel como nación eran voluntarios. Después llegaron a ser los diezmos obligatorios, porque llegaron a ser lo que para nosotros hoy día son los impuestos, ¿no? Cuando ya Israel se estableció como nación, había que recoger impuestos, así que era obligatorio.
Pues claro, en un país sin impuestos es un país sin gobierno, defensa, autoridad, ni servicios públicos, ¿no? Pero, fuera de eso, todas las ofrendas de todo tipo siempre han sido voluntarias en gratitud a Dios. Hace 2 semanas ustedes recordarán que vimos estas fiestas donde Dios también requería de ofrendas para celebrarlas. ¿Y la razón cuál era? Reconocer que Dios era el libertador y reconocer que Dios era el sustentador de su pueblo. Entonces ellos tenían que venir a estas fiestas con gratitud en sus corazones, reconociendo a Dios. Entonces esta es la misma razón que aquí se mueve para mover los corazones. Dios impulsará, o es la misma razón que impulsará la voluntariedad del pueblo para construir, para dar a la morada de Dios. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios prometió hacer con ellos. Este tabernáculo podía ser una estructura inferior a todas esas estructuras que ellos habían construido en Egipto, a toda la modernidad que había en Egipto. Pero esto no tenía nada o ninguna importancia si se comparaba con la consideración superior de que sus materiales fueron aportados libremente, voluntariamente. Ahí había una diferencia. No había ninguna de esas extorsiones, trabajos forzados como en Egipto. Ahí está la diferencia. ¿Cuánta sangre ellos habrían podido experimentar en Egipto? Sangre, lágrimas, qué gasto imprudente de vidas humanas en la construcción de esos edificios, templos o dioses egipcios. En Egipto ellos hacían grandes edificaciones, esplendorosas edificaciones, grandiosas edificaciones. Pero después, ¿qué quedaba? Un vacío, quedaba una amargura, una insatisfacción. Pero ahora hay alegría, hay gratitud. Más adelante, ustedes también recordarán que en el capítulo 36, Moisés tiene que decir: ya, por favor, no traigan más. Había más que suficiente para construir, para edificar el tabernáculo. Así que una de las diferencias maravillosas e incomparables que hay entre servir en esclavitud al pecado y servir en libertad al verdadero Dios es la gratitud. La gratitud. El salmista, en el Salmo 116, versículo 12, pregunta: ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Aquí podemos asumir que el salmista un día, en una ocasión, se detuvo a meditar en todas las cosas que había recibido de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esa meditación? ¿Cuál es el resultado de esa meditación? Bueno, se despierta la gratitud, surge el deseo por servir y devolver el amor. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿No? ¿No se la ha hecho? ¿Ha contemplado usted las misericordias de Dios y las ha contado? ¿Sí? ¿Lo ha hecho? Pero nunca se ha hecho esta pregunta:
después de haber contemplado y contado la misericordia de Dios? Entonces yo le animo, hermanos, hermanas, a que contemplen sus misericordias una vez más. Ahora, no se requiere de nosotros que construyamos un tabernáculo para Dios. Esa no es la aplicación para nosotros hoy. Dice el apóstol Pablo, ustedes recordarán que la iglesia del Señor es la casa de Dios. Así que si vamos a ser generosos con la casa de Dios hoy, sería entre nosotros mismos proveyendo para la adoración comunitaria y para la comunión pública también. El mejor uso que podamos dar a nuestros recursos personales, terrenales, es honrar a Dios dando para obras de piedad y caridad. Y gracias a Dios que aquí Él mismo siempre a todos nos está moviendo, a todos los que estamos aquí nos está moviendo a ser generosos también para la adoración comunitaria y para la comunión pública también. Yo puedo decir públicamente aquí y en cualquier lado que aquí también damos para la obra de Dios. Es más, bueno, no voy a mencionar todo, pero la mitad de las cosas que usted ve aquí, la mitad ha sido donada. Ha sido donada. Ese abanico, por ejemplo, que está allí, ha sido donado. Un día alguien me vio tocando el piano, sudando, y el otro domingo trajo el abanico y dijo, pastor, aquí está para que no sude más. Gracias a Dios por eso. Y yo sé que Dios va a seguir tocando los corazones de todos para que seamos generosos para su obra. El pueblo de Israel no le estaba haciendo un favor a Dios, porque aunque ellos le dieran a Dios todo el oro del mundo, nunca podrían pagar lo que Dios hizo por ellos. Aunque yo fuera a buscar en 1000 mundos, todo el oro que existe en esos 1000 mundos y se los trajera a Dios, nunca podría pagarle a Él todo lo que Él ha hecho por mí. Así que, ¿qué es lo que hago cuando traigo mis ofrendas a Él? ¿Qué hago entonces al traer mis ofrendas a Él? Bueno, reconocer que Él es mi Dios, Dios soberano y sustentador. Y toda la obra es de Dios, toda esta obra es de Dios, toda, de principio a fin. Alguien podría decir, no, pastor, fue mitad y mitad, porque ellos pusieron los materiales. Pero no es así. Dios mismo puso hasta los materiales. Ustedes recordarán que Dios fue quien movió el corazón de los egipcios para que le dieran al pueblo de Israel cuando salían todos esos materiales. Que ellos le estaban dando a Dios ahora para la obra. El rey David, en 1 de Crónicas 29:14, cuando va a reunir los materiales para la construcción del templo, pregunta, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Hoy hemos venido a traer nuestras ofrendas en cánticos de amor a Él. ¿Es así? Hoy hemos venido a traer nuestras ofrendas en cánticos de amor a Él. ¿Pero qué creen? Este amor, el cual hoy traemos a Él con nuestras canciones, es el amor que hemos recibido de Él. Así que este santuario que va a construir el pueblo de Israel es el diseño de gratitud para siempre, el diseño de la salvación, que es un diseño de gratitud por siempre a Dios.
Y número 2, versículos del 8 al 9. El diseño de la salvación, vivir con Él. Vivir con Él. O Él vivir con nosotros. Vivir con Él y Él con nosotros. Versículo 8, otra vez, y 9, o versículo 8 dice, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Y el 9 dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Ahora, como mencioné al principio y hice la pregunta, ¿por qué tanto lujo? ¿Por qué tantos detalles lujosos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios de todas esas cosas? De todos estos detalles tan esplendorosos. Alguien puede responder, bueno, como es Dios, Dios merece lo mejor, lo más caro, lo más hermoso. Y aunque eso es cierto, su propósito es mucho más que eso. El propósito de todos esos lujos va más allá. Recordemos, hermanos y hermanas, Dios tiene un plan eterno, ¿no es así? Dios tiene un plan eterno y todas sus obras, sobrenaturales y naturales, nos enseñan sobre ese plan que es la redención de su pueblo y su gloria. Así que estas instrucciones del santuario no es algo que a Dios se le ocurrió después de dar la ley a su ley. No fue algo que a Dios se le ocurrió en el monte Sinaí. Oye, Moisés, mira que ahora que le está dando mi ley al pueblo, se me acaba de ocurrir que me hicieran un santuario. No. Como mencioné otra vez, este es el plan de Dios desde el principio. Desde el principio. Y que llevará hasta su cumplimiento final y eterno. Por ejemplo, y vamos allá, quiero detenerme entonces aquí unos minutos. El escritor de Hebreos 8:5 y Hebreos 10:1, el escritor de Hebreos, enseñando sobre los sacerdotes del antiguo pacto en el tabernáculo, el que estamos viendo ahora mismo en Éxodo 25, dice así: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice: Él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley, hablando de la ley en Éxodo, que estamos viendo, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros. Y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que a él se acercan. Copia y sombra. Dice el escritor de Hebreos que estas cosas, el tabernáculo y todo el mobiliario que vamos a ver en la próxima semana, son copias y sombras. Solamente eso. Copias y sombras. ¿Por qué? Porque hay un plan más allá. Copias y sombras. ¿Qué es una sombra? Una sombra es una figura de algo. Una sombra es una figura de algo, pero no es el objeto en sí. Si alguien levanta su mano entre una luz y la pared, ¿qué va a haber? Una sombra. Pero la sombra no es la mano. Ni el tamaño igual, ni el color igual. Es solo un contorno o una imagen borrosa. Eso es lo que es el tabernáculo en el antiguo pacto
y todo su mobiliario. Una sombra. Una imagen borrosa. El objeto mismo se nos revela, por ejemplo, Apocalipsis 21, 1, 2 y 3. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Todo eso de Éxodo 25 en adelante apunta hacia allá. ¿Se dieron cuenta que aquí vemos tres áreas en Apocalipsis 1, 2 y 3? Tres áreas. La primera área y más grande, toda la nueva creación. Versículo 1, toda la nueva creación. En el versículo 2 vemos entonces la segunda área, que es más pequeña dentro del área más grande, que es la ciudad santa. Y dentro entonces de esa área mediana, sigue otra área más chiquita, más pequeña, que es el tabernáculo de Dios. Tres áreas. El tabernáculo, la ciudad santa y después todo el resto de la nueva creación. Ustedes saben que el tabernáculo mencionado que Dios edificó allí con el pueblo de Israel, tiene exactamente esas tres áreas, ¿no? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Los atrios, el lugar santo y después el lugar santísimo, donde estaba el arca y la presencia del Señor. Voy a mencionar esas tres áreas un poco más adelante, también en unos segundos. Pero entonces podemos decir que el tabernáculo como santuario es una figura o sombra de los bienes futuros y celestiales. Pero no solo es un prototipo de lo que viene. Escuchen bien. No solamente el tabernáculo es un prototipo de lo que viene. No solamente eso. No solo eso. También es una réplica. El tabernáculo es una réplica. O sea, un diseño que Dios está repitiendo. ¿Dios está repitiendo el tabernáculo? Sí. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Dios ya había hecho un diseño conforme al tabernáculo que le va a mostrar a Moisés. ¿En qué lugar? ¿Dónde? Anteriormente. Bueno, al principio de la creación, cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén. Allí. Primero, por ejemplo, el Edén en la Biblia se nos revela como el primer santuario de Dios. ¿Lo recuerdan? El Edén. La obra, el plan inicial de Dios, su primera obra, el Edén, en la Biblia se nos revela como el primer santuario de Dios, el primer tabernáculo de Dios. En Ezequiel 28:13, por ejemplo, dice: en el Edén estabas, en el huerto, hablando de Adán, dice: en el Edén estabas, o haciendo una similitud a Adán, dice: en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio y el diamante, el belirio, el ónice, el jaspe, el zafiro, turquesa, la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, donde andabas en medio de las piedras de fuego. El santo monte, dice Ezequiel, que el Edén era, o lo describe como el santo monte de Dios. Dice el teólogo Albert Barnes: has estado en el Edén, comentando estos versículos. El príncipe de Tiro es descrito irónicamente como el primero de la creación. Ahí está hablando al rey de Tiro, en ese lugar, en esta porción de Ezequiel.
Pero al mismo tiempo se mantiene el paralelismo con su caída de la gloria. Como Adán en el disfrute del paraíso, será como Adán en su caída. El pastor Augusto Nicodemos dice, con respecto a lo que interpretan como que fuera Satanás, dice, fallamos si al interpretar este texto vemos aquí que se refiere a Satanás. No se refiere a Satanás. Y dice el teólogo también Gregory Bell, dice, en Ezequiel 28:13 muestra a Adán vestido con ropas engastadas como un sacerdote. Así que Edén era se menciona como el primer lugar de la comunión con Dios, el monte de Dios, el santuario de Dios. En Génesis 3:8 nos indica que es allí donde Dios llegaba para comunicarse con Adán. De hecho, todos estos materiales preciosos que acabamos de leer en el versículo 3 en adelante, oro, todas estas piedras preciosas, aromas deliciosos para el tabernáculo, tampoco surgieron de una idea que Dios tuvo allí en el monte Sinaí. Génesis 2:9 dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. El lugar era hermoso. Y dice el versículo 12 de Génesis 2:12, el oro que de aquella tierra era bueno, y allí bedelio y ónice. Bedelio son plantas con las que se hacen perfumes o aceites muy finos. Los mismos materiales que había en el Edén, Dios requería para el tabernáculo. Otra vez, segundo, sus divisiones también. En Génesis 2:10, las tres divisiones, ¿no? El tabernáculo, la ciudad y después el resto de la creación. En Génesis 2:10 dice, del Edén salía un río para regar el huerto. Del Edén, un lugar, salía un río para regar el huerto, otro lugar. El lugar más grande. Otra vez, dice el teólogo Gregory Bell, dice, la región fuera del jardín está relacionada con Dios y es muy buena porque es el resto de toda la creación de Dios. El jardín es un espacio sagrado separado del resto de la creación o del mundo exterior. Y el Edén es donde Dios tenía comunión con Adán. Donde Dios bajaba para hablar con Adán. El Edén, el tabernáculo de Dios, el primer tabernáculo de Dios, el santuario. Después seguía el jardín. Y después, la tercera área más grande, el resto de la creación. De hecho, el monte Sinaí era un santuario en ese momento. Los atrios donde estaban todos los israelitas, ¿se acuerdan? Después estaba el lugar santo donde ellos subieron. ¿Se acuerdan que Dios dijo que subieran? Pero Dios puso un límite para que no pasaran de ahí, lugar santo. ¿Y cuál era el lugar santísimo? Más arriba, donde solamente Dios estaba y Moisés podía acceder. De hecho, también podemos comparar a Adán y su responsabilidad con la responsabilidad de los sacerdotes en el tabernáculo. La palabra cultivar que donde Dios le ordena a Adán que cultive, también se traduce como servir, que era el trabajo de los sacerdotes. El rol de Adán era servir, cuidar, lo mismo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo. El rol de Adán era de ser sacerdote. Pero como sabemos, Adán falló en cuidar de que no entrara lo impuro en el lugar santísimo, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Más adelante vamos a ver la próxima semana que se mencionan los querubines. ¿Se acuerdan? Que los querubines estaban para cuidar y proteger el propiciatorio, donde Dios le dice a Moisés más adelante que vendría a hablar con él, ahí en medio de los querubines. Como los querubines que Dios puso para cuidar el Edén después que echó a Adán, que era el lugar donde Dios se comunicaba con Adán. Es más, también me adelanto un poco, el candelero también es símbolo del árbol de vida que había en el Edén.
Pero Dios no dejó de mostrarnos su plan allí. A pesar de que echó al hombre del huerto del Edén, no, siguió mostrando su plan. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob hicieron altares en montes, ¿se acuerdan? En lugares santos, en montes altos. Génesis 35:1 dice: entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, haz un lugar, haz un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Otra vez Jacob iba a adorar en el mismo lugar, en Betel. ¿Saben que Betel significa casa de Dios? De hecho, en Jueces 20, 18 al 28 dice, o el 26 y el 27 dice: todos los israelitas y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Los israelitas consultaron al Señor porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, en Betel, casa de Dios, donde adoraron a Abraham, Isaac y Jacob. Y saben que Betel quedaba en el centro de Canaán. Así que allí fue, entonces Dios estableció su casa en ese lugar llamado Betel para la adoración del pueblo de Israel. Bueno, yo sé que eso fue ya después, más adelante, después cuando se fueron invadidos por los pueblos allá en Canaán. Cuando Dios, o sea, el mismo esquema que seguirá el tabernáculo y después el templo más adelante, o más bien, es el mismo esquema en el Edén que Dios está haciendo el tabernáculo y que seguirá después el templo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ese es el plan eterno de Dios. Por eso, cuando Dios instruye a Moisés para el diseño de su santuario, nos está mostrando que su propósito inicial que tenía de comunión con su pueblo aún está en sus planes y lo llevará a su cumplimiento final y eterno. Dios bendijo a Adán, ustedes recordarán, Dios bendijo a Adán poniéndole una tierra de deleite. Lo bendijo también con la multiplicación, multiplíquense, y también lo bendijo con su presencia. Él sería el Dios. Le hizo las mismas promesas a Abraham también. Le dijo a Abraham: Abraham, a tu pueblo, a ti te daré una tierra, te multiplicaré y seré tu Dios. La misma promesa de Adán, Dios se la hizo a Abraham. Y en el pacto que Dios hace con su pueblo de Israel, aquí en el monte Sinaí donde estamos, también le promete lo mismo, hace la misma promesa. Una tierra, multiplicación, y Él sería su Dios. Una tierra, un pueblo, un Dios. Hay un único plan de Dios, no hay más. Esta es la promesa para su pueblo verdadero, su iglesia, nosotros, cielos nuevos y tierra nueva. Su pueblo, nosotros, su iglesia, cielos nuevos y tierra nueva. Y Él, nuestro Dios, para siempre. Como dice Apocalipsis 1, el 21, que acabamos de leer. En este proyecto, a corto plazo, del tabernáculo, Dios habita allí con los judíos y después en el templo. Y esto servía para acercarlos a Dios. Les permitía captar la realidad de su presencia. Sin embargo, no era más que una etapa muy imperfecta de la realización de la verdadera comunión por siempre con su pueblo, ya que tampoco había congruencia entre la naturaleza de la deidad espiritual y un edificio hecho a manos. No era esencial ese tabernáculo, podía deshacerse en cualquier momento, y se deshizo. Tanto el tabernáculo como el templo. Pero entonces, Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Esa palabra habitar, yo creo que ustedes saben, literalmente es la palabra tabernaculizó entre nosotros. Su cuerpo, su naturaleza humana, la de Cristo, era como un tabernáculo. Él mismo era el tabernáculo de Dios, de la presencia de Dios. En él residía esa naturaleza divina de la que la gloria del tabernáculo judío era solo un símbolo. Así el tabernáculo de Dios ahora habitaba entre nosotros, como dice Juan. Así que Dios estuvo en su verdadero y perfecto tabernáculo en este mundo, y los suyos, su pueblo, se reunieron alrededor de él para servirle, adorarle y seguirle hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Él está con nosotros. ¿Se acuerdan que en Mateo 28 Jesús dijo al final, qué promesa nos dio? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta cómo lo dice un pastor llamado John Trapp. Dice, cuando Cristo dice, yo estoy con ustedes todos los días, usted puede añadir lo que quiera. Añada lo que quiera, dice, para protegerte, para dirigirte, para consolarte, para llevarte a cabo la obra de la gracia en ti y al final para coronarte con la inmortalidad y la gloria. Todo esto y más está incluido en esta promesa de Cristo por su pueblo. Ahora, su presencia con nosotros aquí no nos exime de aflicciones, por supuesto, pero otra vez, cuando llegan esos momentos, Él sí nos ha prometido de su paz, de su gozo, de su consuelo y una esperanza segura y eterna que va más allá de este mundo pasajero. Por eso la presencia de Cristo para nosotros es tan extraordinaria y maravillosa. Indispensable presencia del Señor, fuente de gracia y suficiente para su pueblo. Su presencia con nosotros es real, está con nosotros y en nosotros. Efesios 2:22, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Hijo, el Padre y el Espíritu. En el versículo 9 leemos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Su diseño. Imagínense si en lugar de Dios prescribir un modelo exacto para todo, Dios hubiera dejado que el pueblo hiciera cualquier tipo de estructura, el que quisiera. Imagínense eso. En primer lugar, difícilmente habría habido una unanimidad, ¿no? Nunca hubieran estado de acuerdo. Nunca. Incluso si una mayoría hubiera procedido acorde, probablemente habrían introducido algo idolátrico. Seguramente una abominación más que una verdad divina. Así que, por lo tanto, debemos, aquí en esta ocasión, o en esta verdad, debemos esperar humildemente que Él revele lo que es imposible para nosotros deducir. Así que a través de estas instrucciones, Dios está revelando al pueblo para que ellos sepan cómo Él es y que no introdujeran ninguna abominación para Él. ¿No es Dios bueno? Hay personas que piensan que en la libertad que Dios nos dio también la libertad para introducir en la adoración a Él lo que queramos. Eso no fue así con el pueblo de Israel. No fue así con el pueblo de Israel. Y por lo que leemos en el Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles, tampoco es así para nosotros. No somos libres para introducir lo que queramos en nuestra adoración comunitaria para Dios. No. Qué bueno que Él nos dejó los elementos que Él quiere para su adoración en la palabra de Dios. Y no fallar en eso.
Los materiales para el tabernáculo y sus instrumentos eran terrenales, pero los patrones son divinos y celestiales. La iglesia está hecha de humanos, pero los patrones para la adoración siguen siendo divinos y celestiales. Y por supuesto, toda la adoración centrada en la salvación que es en Cristo Jesús, su Hijo. Pues es el diseño de la salvación. La salvación es del Señor. Esto implica no solo que Dios es el único que salva, también implica que es Él quien establece los términos de la salvación, es Él quien dice quién es salvado, cómo es salvado y por qué es salvado. Es por eso que en los muebles del tabernáculo veremos en las siguientes semanas, no ahora, a Cristo, o seguiremos viendo a Cristo y el Evangelio en el arca, en el propiciatorio, en la mesa, en el candelero, en el velo, etc. Es el diseño de la salvación, es el diseño de nuestra salvación. Vivir su pueblo, vivir con Él para siempre. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que estas verdades que hemos visto hoy nos llenan nuestro corazón de gozo, de paz, de esperanza en ti. Señor, que tu gracia nos siga sosteniendo hasta el fin. Y que podamos también predicar estas mismas verdades a aquellos que no las conocen todavía. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Y que tu gozo nunca opaque, Señor, ninguna de las tribulaciones que podamos tener en este mundo pasajero. Gracias, Señor, por todo. Amén.